Un saludo, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de este programa, Libros que Inspiran. Es un gozo poder saludar a nuestro querido pastor Félix González, que nos lo dirige, lo presenta y lo disfrutamos juntos todos, ¿no? Bienvenido. ¿Cómo está? Como dice el ejemplo, es de la famosa frase de Juan Palomo: yo me lo quiso, yo me lo como, ¿no? No. No, bueno, lo dirige, lo presenta, pero lo disfrutamos todos. Eso es lo que yo quería decir, ¿no? Que lo presentas tú, yo colaboro, ¿no? Bueno, yo hago aquí poca. Pero encantada, querido Félix, de poder estar en este programa, de estos libros que inspiran. Todos libros, si nos ven, todos estos libros son autoría del pastor Félix González y que están disponibles, por supuesto que sí, para quien quiera tener cualquiera de ellos. Ya en todos estos meses hemos presentado varios libros y están disponibles para quien lo quiera tener y disfrutar. Simplemente me llamen aquí y vosotros me facilitáis la dirección y el pedido, o que llamen a mi teléfono móvil 679-2864-93 y rápidamente les atendemos. Estupendísimo. Pues hoy vamos con un libro que no está editado todavía. No. Pero como ahora se lleva el hacerle propaganda por Amazon y por televisión a los libros 3 meses antes de lanzarlo, ya empiezan, y incluso se puede comprar. Claro, ¿digitalmente? Más barato. Lo venden. Sí, sí. Y cuando salen, pues te lo facilitan pues a un precio de lanzamiento mucho más económico. Estupendo. Pues nosotros vamos a ir también esa línea. Bueno, tengo el manuscrito aquí, la carpeta, se me ha olvidado traerlo, exponerlo, ¿no? Tampoco hace falta, ¿no? Pero sí, es el último libro que he acabado, lo acabé precisamente ayer. Oh, claro, porque yo sabía que estaba ahí casi terminándolo. Sí. Me ha dado su guerra porque, bien, no paro, digo, hasta aquí, ya no más, porque si no... Porque todavía tendría para escribir más. Todavía tendríamos, sí, pero ya digo, no, aquí lo dejo. No, hay que tocar esta temática más adelante, se volverá a tocar, pero ya, pues, quiero ya que creo que es suficiente con lo escrito para que la gente tenga un conocimiento que les pueda ayudar. Y se trata de... El endemoniado gadareno. Esto está muy interesante. Exacto. Es un tema peliagudo, a muchos no les gusta tratar este tema de los endemoniados y demás. Yo tengo que confesar también que a mí tampoco me gusta mucho, pero al principio me he tenido que meter un poquito más al fondo con la demonología y entonces pues este libro se puede escribir, trata sobre los demonios, en concreto sobre la liberación del endemoniado gadareno, como dicen los evangelios, que no necesariamente es gadareno, sino el endemoniado gergeseno. Gergeseno. Nunca habíamos, o sea, no. Sí, claro, le llamamos el endemoniado de Gadara, ¿no? Esa es la expresión de Pablo, Marcos, Lucas y Mateo, pues los escritos más originales, cada una tiene un nombre diferente. Uno utiliza el nombre de Gadara, de la región de Gadara, otro la región de Gergesa y otro la región de Gerasa. Entonces, Gadara es una ciudad que está a 10 kilómetros del lugar del lago de Genesaret, o Mar de Galilea, donde tuvo lugar este suceso. Entonces, por esa distancia de 10 kilómetros, no pudo ser esta ciudad, porque corriendo incluso una buena maratón necesitaba un par de horas para ir, o 3, y después las personas mayores y las mujeres 3 horas de ida, y Jesús mientras tanto se había ido, había pasado 6 horas como mínimo, ¿no? Claro. Aunque se habla de la región de los gadarenos, Gadara podía llegar también hasta el mar, pero después la otra estos 10 kilómetros de ubicación dificulta que sea Gadara. Y la otra, la ciudad de Gerasa, una ciudad importante también de la Decápolis, como Gadara, eran 2 ciudades. La Decápolis es una región que se creó ahí de manera artificial, lo mismo que el sureste de España, ¿no? Una situación pues geopolítica, económica. Y entonces esta Gerasa estaba todavía más lejos, estaba a 60 kilómetros. Forma parte de esas 10 ciudades o decápolis, ¿no? Por tanto, lo más propio es valerse del toponímico de Gerasa. Gergesa, o Gergesa, ¿no? Que efectivamente es un pueblito que estaba en aquella zona
se llamaba Gergesa y hoy se llama El Qusí. Es un pueblo árabe, El Qusí, ¿no? Y entonces ahí están las cuevas ahí y la descripción geográfica pasa exactamente con la descripción que nos ofrece los árabes. Interesante. ¿Vale? Por su cercanía al mar, por las montañas, porque se han descubierto en esas montañas las cuevas que servían de sepulcros. Por tanto, creo que no hay duda de que se trata de Gergesa, el endemoniado de Gergesa. ¿Y qué te llevó, Félix, a escribir este libro? Pues en principio ese proyecto particular mío, porque de dar a conocer y de estudiar pues temas que en profundidad que han sido poco tratados o explicados. Generalmente muchas veces cuando los cristianos evangélicos vamos a leer la Biblia, caemos con frecuencia en el error de leer esos textos preferidos por nosotros. Esos textos que en el pasado nos hablaron, ¿no? Y parece que tienen promesas, que tienen esperanza. Entonces, y eso está bien, está bien, pero la Biblia es más amplia. Y hay otros textos que son para nosotros, descubrimos ahí tesoros maravillosos, ¿no? Entonces, yo estoy pues trabajando en una serie de libros, prácticamente estos son todos libros que tratan de pasajes completos. Entonces, este pasaje pues yo no lo había visto tratado por ninguna parte. ¿Verdad? Entonces, por supuesto que hay algunas predicaciones sobre el endemoniado gadareno, como se le llama, pero esas predicaciones pues se exponen en media hora y en 15 minutos de lectura ya están. No. El mío pues consta directamente el texto bíblico, el comentario del texto consta de 18 capítulos. Más 3 capítulos más a modo de epílogo, que ya trata especialmente sobre los demonios. La primera pregunta, el primer epílogo, ¿existen los demonios? Es el capítulo ese. Después, pues, Jesús y los demonios, actualidad de los demonios hoy, y también, pues, aquí he querido tratar, y después añado una serie de no liturgias, sino consejos y oraciones que podemos hacer, indicando más o menos la línea de oración para hacerla personalmente, si uno pues ha tenido algún contacto con el mundo del ocultismo y del espiritismo y demás, o siente cierta inclinación, ¿no? Interesante. Temática, ¿no? Interesante. Y entonces, pues una de las cosas importantes, que es lo que me ha llevado ya a decir ya no más, porque es que era aclarar a los lectores que Jesús no era un exorcista, como nos lo quieren vender, y como lamentablemente en muchos libros se habla de que y Jesús exorcizó o Jesús hacía exorcismo. No. Jesús no exorcizó a nadie, ni Jesús practicaba el exorcismo. Jesús no tiene nada que ver con los exorcistas que encontramos. Y esto es muy delicado, es muy peligroso, porque es abrirle la puerta de entrada a los exorcistas, poniéndolos a la altura de Jesús o en dependencia de él. No. Jesús liberaba a los endemoniados. Jesús expulsaba demonios. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en que el exorcismo, fíjate bien, no procede de la Biblia. El Antiguo Testamento lo ignora por completo. No lo cita. No lo cita. No. Incluso en un texto de Deuteronomio donde se habla de todas estas prácticas espiritistas y demás, se prohíben. Y debemos suponer que ahí eso engloba también el exorcismo, ¿no? Pero no se le menciona. Y en el Nuevo Testamento se habla de los exorcismos solamente en 2 ocasiones y siempre relacionado con exorcistas que no son cristianos, que no son discípulos de Jesús. ¿No? La palabra no tiene ninguna relación con la práctica de los discípulos ni de Cristo. Entonces, ¿de dónde procede el exorcismo? El exorcismo es una práctica antiquísima, muy, muy antigua. Y, según los estudiosos, procede del chamanismo de Asia Central. Mongolia, norte de China, de ahí pasa a la India. De la India pasará a Egipto y de Egipto lo toman los judíos
ya en el judaísmo tardío, sí, en la época de Jesús, incluso posterior, y después lo tomará la Iglesia, los primeros cristianos, empezarán con ciertos ritos ya de carácter exorcista en el siglo III, año 200 y pico. Entonces, eso. Segundo, el exorcismo consta de 3 elementos constitutivos. Y eso es lo que ya nos dice claramente que Jesús no era exorcista y que nosotros no podemos utilizar esa práctica, porque a través de ese reconocimiento igualamos. Eso es como la foto que se hacen los políticos. Yo me hago la foto contigo y ya por estar contigo eso me abre puertas. Claro. Eso me abre puertas. Ya. O lanzo un mensaje de mí, ¿no? Pues con el exorcismo ocurre exactamente lo mismo. Intentan decir que es una práctica cristiana, pero nada más lejos de la realidad. Los 3 elementos constitutivos del exorcismo son el juramento, o el conjuro, que tiene que pronunciarse correctamente, porque si no se hace inoperante. Palabra por palabra, palabra por palabra, te conjuro por... Sí. Entonces, en aquellos antiguos se citaban nombres de dioses que eran a la vez demonios, otra vez humanos, y entonces en el exorcismo que aparece en la Biblia se utiliza pues el nombre de Dios o incluso el nombre de Jesús. Los 7 hijos de Escevas, exorcista, que aparecen en Éfeso, sí, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, 19. Ahí pues están 19, y ahí están, pues dicen que había 7 exorcistas, hijos de un tal Escevas, sacerdote de los judíos, que intentando pues liberar a alguien de un demonio, y el demonio le respondió, y entonces él les decía: te conjuro en el nombre de Jesús, al que predica Pablo, sí, que salgas de él. Y entonces el demonio dice que le respondió: a Jesús conozco, y Pablo sé quién es, pero vosotros quiénes sois. Y saltando sobre ellos, el hombre poseído pudo más que los 7 y vivieron malheridos y bastante de manera trágica, ¿no? Entonces, eso es un conjuro. Utilizar el nombre de Jesús, o el nombre de los apóstoles, sobre todo el nombre de Jesús, sí, como si fuera un nombre mágico. Ya. ¿No? No. Pablo echa demonios en el nombre de Jesús. La pitonisa de la mujer que tenía espíritu adivino, la muchacha pitonisa de Filipos, en el nombre de Jesús te mando que salga de él. Sí. Entonces, pero eso no es conjuro. Eso es hacer uso de un poder con el cual Jesús ha revestido a sus discípulos. Les dio poder para echar fuera demonios. Y no es un conjuro tampoco porque resulta que el nombre de Jesús ahí no es usado de manera mágica. Claro. Sino que es usado por alguien que tiene una relación de fe, de comunión diaria con él. Y eso marca la diferencia. Por tanto, los conjuros antiguos que utilizaban estos señores, pues no tenían, en fin, como digo, tenía que pronunciarse correctamente. No vemos a Jesús en los 7 casos de liberación que registran los evangelios, con cierto lujo de detalles. En ninguno de los casos vemos a Jesús recurrir a un conjuro. No. Simplemente, y le dijo: sal de él. Sí. Y salieron. No hay conjuros. Con las palabras que tan normales. No hay conjuros. Y los cristianos no debemos utilizar tampoco conjuros. Cuando nos enfrentamos a un caso de posesión o de perturbación demoníaca, lo que tenemos que hacer es en el nombre de Jesús. Pero no conjurando, sino en el nombre de Jesús. Claro. Por el poder del nombre de Jesús, sal de aquí. Exacto. ¿Vale? Entonces, Jesús nunca utilizó conjuros. Por tanto, no era un exorcista. El segundo elemento del exorcismo, elemento constitutivo, constituyente, que sin el cual no se explica, no existe el exorcismo. El segundo elemento pues es el objeto que utiliza el exorcista. En aquella época utilizaba la pata de gallo o la pata de conejo, estos señores. Como un amuleto. Amuletos. Sí. Amuletos.
De hecho, vemos a los brujos estos del Amazonas o de África, cuando están exorcizando, pues están con sus amuletos. Sí, pues, eso. ¿Dónde utilizó Jesús un amuleto? Nunca. ¿Dónde utilizan los demonios, los apóstoles un amuleto? Nunca. Por tanto, Jesús no fue exorcista. Y el tercer elemento constituyente del exorcismo es el gesto. El gesto que usa el chamán o el exorcista. O el exorcista, sí. Levanta la mano, hace un gesto, hablando, esos gestos, o el gesto de la cruz, o lo que sea, esos gestos tampoco aparecen en la práctica de Jesús. Por tanto, Jesús no era un exorcista. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el término ni siquiera aparece. Y la familia de palabras en griego que se usa en los evangelios y en los hechos, la familia de la palabra es exorquizo, y esta palabra nunca se emplea en relación con lo que hacen los discípulos de Cristo, sino siempre para referirse a prácticas de personas ajenas al evangelio. Los 7 hijos de Esteban, o los exorcistas ambulantes, del cual hablan los apóstoles a Jesús. Señor, hemos visto a uno que echaba afuera demonios en tu nombre y le hemos prohibido que lo hiciera, porque no venía con nosotros. Nada, se lo prohibía. Cualquiera que hace algo bueno en mi nombre no va a ser nuestro enemigo. Quien no es contra mí está. Entonces, pero te das cuenta, nunca lo utilizan los cristianos, nunca. Por tanto, a nuestros queridos hermanos que nos están escuchando, nada de exorcismo. Recuerdo una hermana que me decía, no muy lejos de aquí, me decía que iba a un curandero, porque la hacía bien, y me decía, pero pastor, es que utiliza el nombre de Jesús y además reza el Padre Nuestro. Pero digo, ¿pero ese hombre era cristiano o no era cristiano? Y dice, no, creo que no es cristiano. Entonces, ¿qué está haciendo con el Padre Nuestro? Lo está usando como un conjuro mágico. Como una magia, sí. Como magia. Sí. Y eso no. Entonces, el uso del nombre de Jesús no debe partir de la magia, de un concepto mágico, sino de un concepto de comunión con Él. Porque oramos a Él, porque leemos su palabra, porque somos cristianos, estamos comprometidos con su nombre, con su evangelio, con su iglesia. ¿Vale? Eso, por tanto, dejo claro que Jesús no es un exorcista. ¿Qué ocurre si nosotros le permitimos, utilizamos el término? ¿Qué importa? Si utilizamos el exorcismo para referirse a la expulsión de demonios, un nombre técnico que se suele utilizar en la Iglesia Católica. Sí. La Iglesia Católica habla claramente de exorcismo y lo hace, sin embargo, impone cada vez más restricciones. Sí. Porque cada vez se está creyendo menos en el demonio. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el diablo es muy astuto. Y ocurre lo que pretendía el diablo a través de la muchacha divina de Filipos, que dice que todos los días iba detrás de los apóstoles, cuando se dedicaban a hacer sus visitas o a predicar el evangelio, iban detrás de ellos gritando ¿qué? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncia el camino, la verdad. Estos hombres son siervos. ¿Qué pretendía con eso? Que cuando se estableciera la iglesia, ella se acercara a la iglesia, el demonio se acercara a través de ella a la iglesia, su palabra fuera oída. La palabra del demonio. ¿Vale? Porque claro, si el demonio advirtió proféticamente que efectivamente eran siervos de Dios, pues entonces le daban sentido profético a esa experiencia y ahí tenían a una adivina en la iglesia para ser consultada por cualquiera que quisiera. Y es verdad, qué astucia, ¿no? Entonces es una artimaña para introducirse dentro del grupo cristiano. Y eso no se permite la palabra exorcismo. Es una artimaña del diablo para introducirse en nuestros círculos espirituales. Sí. Jesús no utilizó ni conjuro, ni objetos, ni gestos. Los exorcistas católicos y los evangélicos también de hoy, pues uno utiliza el agua bendita, el otro utiliza la cruz, el crucifijo, una Biblia, la nuestra. Sí. ¿Y dónde aparece que Jesús utilice ningún objeto? ¿Dónde? No es necesario. No aparece. Por tanto, como hemos dicho, Jesús, y esto me parece interesante, está claro que nosotros
debemos distanciarnos de la palabra exorcista y exorcizar, porque el Antiguo Testamento no sabe absolutamente nada de ella, la ignora por completo, y el Nuevo Testamento, cuando la usa, siempre en relación con personas ajenas al círculo del Evangelio, al círculo de los discípulos. Qué interesante, muy interesante. ¿A quiénes va dirigido este libro? Pues el libro va dirigido a todas las personas que tengan interés en este tema, y también va dirigido pues a todos los cristianos en general, porque es un tema que debemos de conocer todos también, y a todos los amantes de la Biblia. El objetivo es que una persona se eche en el bolsillo, en el bolso, un libro de 150 páginas aproximadamente, y que se lo pueda leer en el autobús, o en su casa, o en cualquier parte. Además, lo he escrito de tal manera que yo creo que este libro se puede leer como yo lo he estado escribiendo. Hasta las 12, hasta la 1 de la noche, con tormenta, lloviendo, sin... Que no va a dar miedo. No te va a dar miedo. No te va a dar miedo. Buen dato, buen dato. Así es, ¿no? Y para mucha gente, pues yo conozco a algunos que tenían los libros, algunos cristianos en Alemania que tenían los libros de Entre Cristo y Satanás, de Kurt Koch, era el famoso libro que aquí sí tuvo su éxito en aquellos años. Pues resulta que lo tenía entre dos Biblias, porque había leído, estaba muerto de miedo. Yo no quise tratar el tema, desde esa perspectiva. Para traer luz. Para traer luz, ¿no? Y para enfrentarlo con eso. Por eso, lo bonito del caso es que al tratar este tema de los demonios, tenemos que tener los cristianos muy claro que el Nuevo Testamento habla de ellos siempre desde la base de su derrota por parte de Jesús. Eso es muy importante. Tremendo. Sí. Entonces ya no les tiene miedo. Claro. Son enemigos vencidos. No hay que tenerles miedo. Se puede leer estos pasajes y libros al respecto sin ninguna clase de miedo. Qué bueno. Eso es un dato súper importante. Y puedes reprender. Puedes reprender si te sientes atacado, si te sientes está ocurriendo algo interiormente, te está llenando de miedo, de temor. Apártate de mi demonio. En el nombre de Jesús. Así es. Apártate de mí, en el nombre de Jesús. Porque el diablo está siempre cerca de nosotros. Pedro, el demonio como león rugiente anda siempre alrededor de vosotros buscando a quien devorar. Vaya. ¿Vale? Y el apóstol Pablo... Y una de las puertas es el temor. Exacto, claro. El temor es lo que nos hace... nos paraliza Claro. Exacto. Y entonces el apóstol Pablo dice también que nosotros no tenemos, como cristianos, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades de maldad en las regiones celestes. La Biblia llama al demonio el Dios de este mundo. Entonces, el demonio es una realidad, pero es una realidad en el gobierno del mundo, no una realidad, no. El demonio no se le puede ver, está su estrategia, su astucia, que no se deja ver, sino que se le puede captar por los fenómenos que lleva a cabo, que produce, ¿no? Como consecuencia de su intervención. Pero esos fenómenos siempre algunos los van a explicar de manera psicológica. Ya. Eso es lo que hace lo que apuntaba antes, que cada vez se quiere hacer creer que no existe. Que no existe. Lo mejor, claro, un enemigo que no existe no lo puedes combatir. Claro. ¿Para qué te vas a ocupar de él? Menuda estrategia del enemigo. Indudablemente es la estrategia del demonio. Entonces resulta de que, de hecho, la estrategia consiste en conducir a los cristianos a no creer en él y en conducir a la humanidad a no creer en su existencia. Y a explicar eso es terrible. Estos fenómenos que antes se le atribuían a los demonios, pues a explicarlo desde las enfermedades psíquicas. Sí. La psicosis, la esquizofrenia y toda esta serie de enfermedades que son reales, que son enfermedades que no son producidas por la intervención de demonios, pero que hay un gran parecido, un tremendo parecido, un desdoblamiento de la personalidad bestial, ¿no? El distintivo de cómo se puede distinguir esas enfermedades de la intervención demoníaca, pues es que cuando la enfermedad demoníaca, cuando es tal, la sanidad se produce de manera instantánea.
que esto es lo que le pasa a este hombre, que llevaba ya muchos años endemoniado. Sí. Resulta de que en un instante se produjo la sanidad, sí. y el hombre volvió a sus cabales por completo. Eso no era un trastorno psicológico. No. Eso hablaba de, efectivamente, la influencia de los demonios. Para la Biblia, no se puede explicar el ministerio de Jesús sin el conflicto con los demonios. Cierto. Por tanto, decir no a la existencia de los demonios es decir no al ministerio de Jesús. Porque hay varios sumarios, cuales los autores del Nuevo Testamento resumen el ministerio de Jesús. Uno de ellos encontramos en el Evangelio, en la primera epístola del apóstol Juan. La primera epístola del apóstol Juan dice en el capítulo 3, dice que, versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús, para deshacer las obras del diablo. Así, sumarialmente, califica el evangelista Juan, el apóstol Juan, la obra de Jesús. ¿En qué consistió la obra de Jesús? Dímelo en 2 palabras, en deshacer las obras del diablo. No podemos separar, no podemos... Entonces resulta de que no podemos negar. ¿A qué se enfrentó Jesús? Claro. ¿Se enfrentó a los demonios? Claro. Pero si no se enfrentó a los demonios, pues resulta de ¿qué pasa con todos esos textos que hablan de los conflictos con los demonios? No tiene sentido negarlo, ¿no? No tiene sentido. Uh-huh. Son invenciones, son falacias, son restos supersticiosos que realmente nunca tuvieron lugar y que los inventan los cristianos de finales del siglo I o del siglo II para explicarse lo que no pueden entender. Esa idea está muy extendida. Esa idea está muy extendida. Y esa idea realmente se extiende en nuestro mundo, en Europa, desde el siglo XVIII, el año de 1740 y tanto, con la famosa Ilustración, ese movimiento intelectual llamado Ilustración. La Ilustración pues sostiene que el hombre ha llegado a su mayoría de edad y que tiene el derecho a pensar por sí mismo. Ya. Y entonces la máxima de Immanuel Kant, la máxima de la evolución, de la Ilustración era atrévete a pensar. Oh. Atrévete a pensar. Entonces resulta de que, claro, ¿qué hace? Para pensar tú tienes que utilizar la razón. Entonces la Ilustración entroniza la razón como el árbitro de toda verdad. Vaya. Y entonces resulta de que eso llega a las universidades y entonces se establecen metodologías para el estudio de las temáticas, ¿no? Claro. Y entonces resulta de que cuando la teología, que al principio era la reina de las ciencias, esas son las palabras que utiliza literalmente Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, la llamaba la teología la reina de la ciencia, ¿no? Finalmente, prácticamente la echan de las facultades. ¿Por qué? Porque los métodos o la metodología que emplean las distintas áreas del saber, las distintas ramas de la ciencia, son siempre metodologías basadas en el ateísmo. Vaya. O sea, y en la razón humana, en el puro ¿no? racionalismo. Claro. Y por eso, la razón, el uso de la razón nada más, no quiere la intervención de Dios, es alcanzar el conocimiento de todas las cosas a través del uso de nuestra razón. Sí. ¿Qué ocurre? Que solamente aceptan como verdad lo que tiene explicación racional. Claro. El milagro no tiene explicación racional. Ninguna. Dios tampoco la tiene. Claro, ni el demonio que no se ve tampoco. El demonio tampoco la tiene. ¿Viene? Claro. Entonces resulta de que, no obstante, queriendo lo digo con sinceridad, ¿no? Y de corazón, la teología ahí cometió un tremendo error, no lo digo yo solo, lo dicen muchos grandísimos teólogos. La teología ahí vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Vaya. Queriendo el reconocimiento universitario, se rebajó a inventar una metodología para el estudio de la teología y de la Biblia basada en el ateísmo. De hecho, Rudolf Bultmann, que es el padre de la desmitificación de la Biblia, desmitifica al demonio, ese es otro problema. Sí. Entonces, pues Rudolf Bultmann dice
que tenemos que estudiar la Biblia, ya lo dice en latín, ipsi Deus non daretur. Ya. Es decir, como si Dios no existiera. No existiera. O sea, estudiar la Biblia como si Dios no existiera. ¿Cómo tú que eres creyente te quitas de la cabeza la idea de Dios y dejas algo fuera? Claro, pero es que no tiene razón ni esa misma frase. Eso no tiene razón. No tiene cabeza. Y ellos entran en unas contradicciones, francamente, ahora pues sí, de ahí surge en la teología el método histórico crítico. ¿Vale? Ya. Pero resulta de que lo histórico es simplemente lo que convierte, o sea, lo que tiene explicación racional, lo que tiene causa y efecto. Ya. Lo otro, pues no es histórico. Lo sobrenatural se declara como no histórico, no parte de nuestro estudio. De hecho, hay un interesante hombre, un hombre muy sabio, es el historiador Antonio Piñero. Antonio Piñero pues se declara, él tiene en YouTube hay muchas cosas de él se declara ateo. Sí. Y él dice que vive en los 3 primeros siglos, vive en la Biblia, en los 3 primeros siglos de la Biblia, del cristianismo. Ahí vive él, ¿no? Y cuando le habla de la resurrección de Jesús, él dice, no me interesa, eso pertenece a la religión. Yo soy historiador. Pero ¿cómo que no pertenece a la historia? Eso no ocurrió un día, la historia del pueblo de tercer día. ¿Usted cree en la muerte de Jesús en la cruz? Sí, por supuesto, eso está documentado. Sí. ¿Y su resurrección? Con los elementos que tenemos históricos no se puede decir que sí. Eso es un fenómeno sobrenatural, es milagro. Yo no estudio milagros, ni los creo en ellos. Él dice, ni creo en ellos. Aunque después te da una explicación de milagros, donde te dice que sí, que él cree en los milagros. Que él estaba un día muy enfermo en Galicia, la Coruña de Prece, y llegó una mujer, un fuerte dolor en el brazo, le llegó una mujer, le puso su mano durante 20 minutos, y a los 20 minutos el dolor había desaparecido. Por tanto, he vivido un milagro. No, señor Piñero, usted está equivocado y confundiendo a la gente. Usted no experimentó un milagro. Cuando se habla de milagro, cristianamente, estamos entendiendo que un fenómeno que ha ocurrido por una intervención sobrenatural de Dios. Usted no cree en lo sobrenatural. Por tanto, usted no puede utilizar el término milagro para decir usted lo que usted le dé. Claro. Lo que usted le dé, ¿vale? Claro. Entonces, déjeme que para la audiencia de Radio y Televisión Vida, recordar que estamos en este programa con el pastor Félix González y que queremos que lo disfruten junto con nosotros. Libros que inspiran, ya saben, a esta misma hora, cada día, cada semana. Y hoy hablando de este endemoniado gadareno que da tanto de sí, que creo que no sé si nos va a dar para algún programa más. Está súper interesante solamente el comienzo acerca de, primero, la palabra exorcismo, exorcista, y después... Lo utilizan todo, Piñero y otros, y no, estamos totalmente equivocados al respecto. ¿Eso lo vamos a encontrar en este libro? Sí. Encontraremos una alusión a ello y diré por qué. Las 3 razones por las cuales que Jesús no era. Súper interesante. Y eso me parece muy interesante. Sí. ¿Por qué encontramos este pasaje en ese lugar del Evangelio y no en otro? Exacto. Pues eso es muy importante. Porque los evangelistas no construyen su evangelio así al azar. No. Sino tienen una clara intencionalidad. Sí. Encontramos este pasaje en el capítulo 1, capítulo 5 del Evangelio de Marcos en concreto, versículos de 1 al 20. ¿Vale? Sí. ¿Cuál es el contexto? El contexto lo encontramos en el capítulo precedente, en el anterior, ¿no? Entonces, en el anterior Jesús está impartiendo una serie de lecciones, 4 lecciones, sobre el reino de Dios. Y lo enseña a través de las parábolas. Por supuesto, de que Jesús explica aquí una parábola, la semilla de mostaza, esta parábola la leemos nosotros en 1 minuto y medio, escaso. Él predicó sobre esta parábola no 1 minuto y medio, sino mucho más. Claro. 20 minutos, media hora o tal vez 1 hora. ¿Vale? Pero aquí se nos resume la enseñanza. La parábola de mostaza, la parábola del crecimiento de la semilla y el uso que Jesús hace de las parábolas. Y también tenemos aquí también la parábola del sembrador. Sí. Esta es la clase teórica que Jesús imparte acerca del reino de Dios. Ya. Y siempre comienza, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿No?
o decía también, el reino de Dios es como cuando un hombre entra, o decía aquí pues en la parábola del sembrador, y decía, el reino, y le enseñaba por parábola muchas cosas, le decía, oye, y aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció, ¿no? Bien. Ideas que van a servir como imágenes para que podamos entender las verdades espirituales que él quiere transmitir. Estas son las clases teóricas. Ahora Jesús, en el capítulo 6 del Evangelio, va, a partir del versículo 7, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada. Los envía de 2 en 2. A la hora de enviarlos de 2 en 2, naturalmente estos no eran predicadores profesionales. Ya llevaban un tiempito al lado de Jesús, habían aprendido mucho. Pero Jesús, ¿qué hace? Él los reviste de poder. Los reviste de un poder especial. Y sobre todo, esto es lo maravilloso, les revela quién es el rey del reino de Dios, que es Él. Y cuál es el poder que Él tiene. ¿Cuál es el poder que Él tiene? Entonces le va a dar ahora las clases prácticas sobre el poder de Dios, el poder del que los envía. Eso ¿vale? Es hermoso. Y ese poder te da a ti fuerza. Yo tenía este problema cuando en Alemania, haciendo mis visitas en la cuenca del Ruhr, resulta de que llamaba a una casa a las 3 de la tarde y me solía un español en pijama todo dormido. Diga. Y yo, ya, perdone, ¿está usted durmiendo a la siesta? Y dice, no, es que trabajo de noche y tengo que ir al trabajo a las 6 de la tarde, ¿no? Claro. Vale. Yo, Dios mío, perdóneme. Llamaba por la mañana a otro y me salía lo mismo dormido. Ya, pero no, es que me voy al trabajo a las 2 de la tarde, ¿no? Y así pues, esto me agobió. Sí. ¿Con qué derecho saco yo a las personas de la cama? Y si hay alguno que, como efectivamente ocurrió, ¿no? Que me dice, ¿con qué derecho vino usted aquí a molestarme? Esa es una pregunta muy lícita que pueden hacerte una persona. Sí. Y a mí aquello me dice, Señor, ¿con qué derecho hago yo esto? Ya. ¿Con qué derecho hago yo esto? ¿Con qué derecho puedo yo sacar a un hombre de la cama? Un hombre que está dormido. Y yo manifestaba esa preocupación y en mi oración con el Señor, dame respuesta. ¿Con qué derecho puedo? Con el derecho del nombre de Jesús. Si alguien me lo dijo, de hecho tuve un enfrentamiento con uno, que después acabó siendo amigo mío, vino a la iglesia con su marido, con su familia, y en España me ha llamado por teléfono después. ¡Qué bien! ¿No? Y entonces resulta de que esto de alguna forma con su grosería me insultó. Que usted viene aquí a pescar, usted viene aquí a sacar de nosotros. Y yo no vengo a pescar nada, ni a pescarle porque usted no tiene nada que me interese a mí. Usted a mí no tiene nada para darme. Claro. Aquí el que da soy yo. Yo le bendigo a usted y a su familia en el nombre de Jesús. Bueno. Y esa bendición usted no la tiene. Yo la tengo y se la doy. Buenísimo. Y quiero dársela. Pero usted a mí no tiene nada, para mí no me interesa ni su dinero ni lo que usted tiene. Yo estoy muy bien atendido. Qué bueno, pastor. Y entonces el hombre se vino para abajo. Bueno, yo como vienen muchos, yo no se preocupe. Bueno, pues entonces, vale, pues entonces, cuando venga usted por aquí otra vez, pásese y nos tomamos un café y efectivamente. Buenísimo. Relación así estupenda, tenemos que ¿no? aprender. Sí. Venía a mi casa y me metía el jamón en sal, a pesar de que yo sabía cómo se hacía, pues le quería dar al hombre. Sí. El hombre ya tenía su experiencia, ¿no? Salando jamones para comer jamones españoles en Alemania. Bueno, pues ¿qué autoridad, sí. con qué ánimo, con qué valor podían salir los discípulos para evangelizar? Bien. Qué buena pregunta. 4 lecciones espirituales, teóricas, sobre el Evangelio, sobre el Rey de Dios. Ahora le va a dar seguidamente 4 lecciones prácticas, donde le va a revelar a ellos, les va a manifestar ante sus ojos y oídos el poder del que les envía. Y con ese poder, en el nombre de Jesús, se enfrentarían a los mismísimos demonios y a quien fuera. Entonces resulta de que, primera lección, se montan en la barca. Dice que era ya de noche cuando estaban en la orilla. Tenían que pasar aproximadamente entre 8 y 9 kilómetros. Pero resulta de que se desata la tormenta. Sí. Se desata la tormenta y entonces resulta que después de intentar navegar, no sabemos cuánto tiempo dura la tormenta, la barca seguramente no avanza. Señor, lo despierta, el Señor está dormido. Señor, que ¿no te da cuidado que perecemos? Que perecemos, vamos a morir, ahogados. Claro. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se levanta, se despierta, y le dice al mar y al viento,
calla. Y el viento, enmudece. 2 palabras. Solo 2 palabras. Con una sola palabra, el viento huracanado amaina por completo y se hace una grande bonanza, dice el texto bíblico. Y con una sola palabra, enmudece. Las olas del mar se aquietan por completo. O sea, este es el poder de Jesús. Y esto es gracioso. Aquí hay una nota de humor. ¿Ah, sí? Sí, aquí hay una nota de humor. Jesús y los evangelios tienen también su nota de humor. Y es que, fíjate bien, está dormido, profundamente dormido, tanto que la tormenta no lo despierta. O sea, que... No despierta. Le llama, señor, que tenía un sueño profundo. Que perecemos. Tú cuando estás profundamente dormido y te despiertas de repente, ¿estás muy clara? No. No sabes ni dónde estás. ¿Qué va? No, pues eso es lo que nos pasa a todos. Porque en realidad no sabemos a dónde estamos. Estamos adormilados todavía. Pues bien, el texto nos está diciendo, mirad el poder de Jesús. Adormilado, le dice al viento y al mar, enmudece, calla. Madre mía, cuando estén a plena luz del día en el vigor de su fuerza, de toda su fuerza, ¿Qué va a pasar? Entonces, claro. ¿qué va a pasar aquí? O sea, adormilado, esta misma línea de pensamiento es la que tiene el apóstol Pablo cuando dice, porque lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Qué poderosa frase. O sea, así es. Jesús, adormilado, hace que el viento y el mar se callen, se muevan. 2 palabras, una para el mar y otra para el viento. Solamente 2 palabras. Y adormilado, es como el que estaba el que iba en el tranvía, el campesino que iba en el pueblerino que iba en el tranvía, ¿no? En el autobús, ¿no? Sí. Y resulta que se agarró tan fuerte a la barra, ¿no? De seguridad y estaba desatornillada y arrancó la barra, media barra. Madre mía. O sea, el conductor miró para ¿quién ha hecho eso? Y el campesino bruté dice, ¡yo! Y con la izquierda. Pues esto hace Jesús y adormilado. ¿Vale? Ese es el poder. ¿Vale? Qué bueno. De hecho, los apóstoles cuando ven esto, ¿quién es este? Que al viento y el mar le obedecen. Así es. O sea, qué bueno. Han sido profundamente impresionados por el extraordinario poder que ha manifestado Jesús. Segunda lección. El endemoniado gadareno, como dice la Biblia. Y con eso deberíamos terminar. ¿Sí? No, bueno. Se nos ha ido el tiempo. Terminemos. Segunda lección, el endemoniado gadareno. ¿A qué hora tiene lugar eso? Posiblemente de madrugada, entre 11 y 1 de la mañana. ¿Sí? Lo dice el texto bíblico. Ajá. Era de noche cuando salió de aquella orilla. Sí. Por tanto, eso en medio de una tormenta y demás, y eran las 10 de la noche, porque esto era primavera o otoño. Ya. Porque acaba de predicar al aire libre, al campo. En invierno no se puede hacer eso tampoco en Israel. No, claro. Entonces resulta de que en fin, los días ya, en fin, estaban a las 10 de la noche, era de noche. Ya tenía que ser por tanto a las 10 de la noche. Si me dieron a las 9 o a las 10 en la barca, más. Sí, era, es la hora de la máxima potencia de los espíritus, como se suele decir, ¿no? Y además, resulta que no se enfrenta a un demonio solo, a un espíritu, sino a una legión de espíritus. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Legión, o sea, una legión romana en aquella época tenía 6.000 soldados, más la tropa auxiliar que eran 1.200. Y resulta de que Jesús se enfrenta a los... ¿Y cómo se enfrenta? ¿Hace muchos esfuerzos? No. Sal de ellos. ¿Cómo te llamas? Pero no le llama, como dicen algunos equivocadamente, buscando que le revele el nombre para tener autoridad sobre ellos, de manera que pueda conjurarle. Mentira, no es cierto, es un error. Jesús hace que el demonio hable no porque él tuviera necesidad de potencia para ejercer fuerza sobre ellos. Jesús hace que el demonio hable para que los discípulos le escuchen. Para que le escuchen de que no está luchando contra un demonio solo, sino contra miles de demonios. ¿Y cómo se enfrenta a ellos? Más fresco que una lechuga. Más fresco que una lechuga. Esta es la realidad, ¿no? Y después, pues, la otra lección es cuando pasa y con esto terminamos, pasa a la tierra, pues los gadarenos le echan. Deberíamos quizás abundar en el próximo programa también. Pues, yo sí me quedo con ganas, ¿eh? Exacto, porque hay lecciones muy interesantes aquí, gracias también. Pasa a la otra región y resulta de que una mujer que llevaba ya 12 años como un flujo de sangre, que tocó el manto del vestido. Y el borde. El borde del vestido, sí, el borde del manto, ¿no? Y digo, ¿quién me ha tocado? Solamente tocar su ropa, el borde, no echarle mano, sino el borde del vestido de Jesús, provoca la sanidad de una mujer que estaba desahuciada por los médicos desde hacía 12 años.
Pero es que, por tanto, se revela como el Señor poderoso sobre las enfermedades incurables. Y seguidamente, la hija de Jairo, que viene buscándole, Señor, mi hija está gravemente enferma, ven. No, tu hija no está enferma, ha muerto. Le dicen los no, está dormida. Se burlan de él, entra con Jairo y con sus 3 discípulos a la habitación y le dice, Talita cumi, niña, levántate. Y resucita a un muerto. Ese es el poder que tiene la persona que envía a los discípulos a predicar. Poder sobre los elementos enrabietados de la naturaleza, poder sobre legiones de demonios, poder sobre enfermedades incurables y poder sobre la muerte. En ese nombre vamos nosotros también hoy a predicar el Evangelio. Amén. Así. Y por tanto no debemos detener a los demonios porque el nombre de Jesús los aterra, salen como las cucarachas corriendo. Sí. Sí. Esto no es para nosotros chulearnos ni nada de eso, ni vanagloriarnos, simplemente tomar clara conciencia de que no hay que temer a los demonios. Claro. ¿Vale? El que teme a los demonios se está equivocando. No tiene claro quién es Jesús. Que quite los ojos de los demonios y los ponga en Jesús. Y recuerde estas 4 lecciones prácticas que Jesús le enseña a sus discípulos para que sepan con qué está tratando y quién los envía. Parece que vemos o se ve al enemigo, al demonio más poderoso, porque no conocemos cómo debemos conocer a Jesús. Hoy en el nombre de apártate de mi Satanás, porque efectivamente Satanás intenta ver los demonios. Intentan molestarnos, hoy de hecho lo consiguen, pero en el nombre de Jesús tienen que reconocer. Pues menuda inyección de fe que hemos tenido hoy en este programa. Me alegro. ¿Lo seguimos la semana que viene? ¿Lo acabamos? Seguimos, sí, porque hay lecciones muy importantes, muy bonitas y muy convenientes ahí con ese toque de humor. Es que hay otro detalle que está bien. No lo vaya a decir. Vamos a dejarlo. Ya veremos la semana que viene. Se tienen que quedar con nosotros la semana que viene. Acaba el texto con una nota de humor tremenda. Sí. Es inexplicable, ¿no? Bueno, ya tengo ganas de saberlo. Bueno. Agradecerte muchísimo, querido Pastor Félix, el estar aquí con estos libros que nos inspiran tanto, que este endemoniado gadareno lo pueden ya solicitar en 2 meses. En 2 meses. Ya lo tenemos totalmente escrito, está para la supervisión, ¿no? La revisión, y ya después la impresión lleva 2 semanas o 3 semanas como máximo. Y sin ningún problema lo pueden tener en sus manos o en su tablet. Creo que es un tema que además se trata de esa perspectiva que me parece interesante. Muy interesante. Pues muchísimas gracias, querido pastor. Un placer. Gracias a ti y a Y hasta aquí llegamos en este programa. Libros que inspiran, ya saben, cada semana a esta misma hora con el pastor Félix González. La próxima semana seguiremos con el endemoniado gadareno, con la conclusión, y esperamos que lo disfruten. Un abrazo y hasta la semana que viene. Hasta pronto. Entonces,